gobierno electrónico y gestión digital. Bien, creo que ya se está transmitiendo. Muchísimas gracias, Angélica. Primero, invitarlos a todos a que los que ya llevaron el curso de gestión pública, imagino que ya están viendo el tema del certificado, porque eso es súper importante para que puedan justamente todo lo que hemos hablado lo puedan usar también en su currículum. Y el día de hoy vamos a tener un webinar muy bonito sobre el tema de gobierno electrónico y gestión digital. Los que ya me conocen, mi nombre es Milagros Alejandra Salinas Atencio, soy administradora de negocios internacionales de la Universidad San Martín de Porres, soy maestrante en dirección estratégica en UNINI, conciliadora extrajudicial. Ya en una semana ya me entregan mi certificación del Ministerio de Justicia, o dos máximo. Soy presidente de Jóvenes y Milenio, especialista en gestión pública en la UPC, finanzas avanzadas en CEA y UNI, y en logística y marketing en la Universidad San Martín de Porres. Escribí un poemario que se llama Poemas Naturales, lo pueden encontrar de forma gratuita, también descargarlo o también comprarlo en Amazon. SEO también en IPRIN, que es una de mis empresas, y actualmente estoy estudiando Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para hablar de transformación digital, tenemos que conocer un poco cómo es el panorama, por qué se da, cuál es la razón por la que ocurre este fenómeno, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que pasemos a este tipo de transformación? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la pandemia que teníamos el tema de la brecha digital que se evidenció muchísimo cuando tuvimos que comenzar a quedarnos en casa? Entonces teníamos ciertas situaciones en la pandemia, no teníamos cobro de bonos y tenías que utilizar las redes, tenías que usar el internet, la computadora, el celular, lo que tengas, para poder verificar si eras o no eras una de las personas que les había tocado un bono. Teníamos el tema de la firma de documentos. ¿Se acuerdan que en las entidades públicas comenzaron a lanzar todo ello de las firmas digitales, cosa que antes no era tan común? Y ahí se habilitó algo que se llamaba la mesa de partes. Teníamos que ingresar toda la documentación de forma virtual, algo que antes se hacía en persona, que eran documentos que tenías que firmar en mano. Entonces, por un tema, algo que no se esperaba, ¿no? Que fue la pandemia, tuvimos que cambiar toda esta metodología y tener una transformación completa en el sector público. Pero ¿qué hay de las personas que no tenían acceso a Internet? Entonces, justamente por eso se mejoran las políticas. Además de estas situaciones, también teníamos el tema del teletrabajo. En el momento en que se manda a cuarentena a todo el país, no podíamos acceder, por así decirlo, directamente a las oficinas porque estaba prohibido. Y se priorizaron ciertos rubros. Luego se fue abriendo fase por fase. Me acuerdo que en la cuarta fase ya estaban aperturando algunos negocios que en un inicio obviamente se vieron realmente afectados. El trabajo se volvió teletrabajo. Luego estaban los procesos judiciales. Los procesos judiciales no podían parar, tenían que continuar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Transformarlo digitalmente. Ahí comienzan las audiencias por Zoom. En un inicio hemos visto hasta graciosos memes donde salen la mitad para arriba con ropa formal y la mitad para abajo en pijamita. Pues bueno, es parte de lo que ocurrió, fue un fenómeno social en nuestro país. El comercio se tuvo que volver electrónico. ¿Se acuerdan de las expoferias electrónicas que hasta el día de hoy persisten? Por ejemplo, hay expos laborales en donde podemos encontrarlo por vía internet. Antes todo era presencial. También se abrió muchísimo el negocio del delivery y con ello las billeteras digitales. Y sin hacer publicidad a otras empresas, tenemos claro que hay dos empresas de billetera digital muy común que hoy por hoy nosotros lo usamos todo el tiempo, ¿no? Que es Yapi y Plin. El uso del dinero electrónico se volvió el día a día, el delivery fue algo bastante común. Las firmas digitales, una vez ya establecidas en las firmas de documentos, se ha vuelto una práctica ya obligatoria ahorita. El trabajo remoto, hasta ya está sacando el tema de regulaciones, ¿no? Que fue algo que fue intempestivo, porque no se concebía un trabajo remoto como algo tan común como hoy en día sí lo es. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un webinar. Antes de la pandemia los webinars eran comunes, pero no tan comunes como en la pandemia. Se dispararon las clases virtuales. Todos los que estudiamos al menos unos cursos virtuales, si es que estuvimos en pandemia estudiando. Tuvimos también la mesa de partes electrónica que actualmente todas las entidades públicas la tienen. Y el comercio electrónico también se disparó bastante, ¿no? Esa ha sido la transformación que vemos así como un ciudadano de a pie. Ahora, ¿cuál es el marco teórico y cuáles son los 4 pilares que tiene una transición digital? El primero es la economía digital. Al incorporar dinero electrónico, al incorporar métodos de pago electrónico, estamos hablando de que la economía se digitaliza.
Ya no necesitábamos tener un billete en la mano, sino simplemente hoy cogemos un QR, lo escaneamos o tenemos un número o hacemos una transferencia por una aplicación de banco. El gobierno también se digitalizó. Los seguimientos, la trazabilidad de los documentos, todo se ha visto de forma digital. Y esto también ha beneficiado y también ha evidenciado ciertas situaciones. Notemos que los proyectos de construcción que se han dado en las distintas áreas del gobierno se han podido evidenciar cómo es que realmente han sido ejecutados y cuánto es lo que realmente existe de forma tangible a través de los seguimientos y la trazabilidad que se saca, la trazabilidad que se saca a través de todo el gobierno digital. Las habilidades digitales han tenido que aprenderse, el que menos ha tenido que aprender a manejar un Zoom, ha tenido que manejar un Meet, tiene que aprender a usar un correo electrónico, las transmisiones, entre otras. La conectividad digital es algo que se ha visto bastante expansivo. Y esto ha tenido de un e-gobierno a una gobernanza ya que se maneja en base a datos, con una regulación que ya ha sido incorporada y ahora vamos a ver cuál es el marco teórico. Entonces, entendemos por digitalización el proceso por el cual pasa una forma de administración, una forma de gobierno, por así decirlo en este caso puntual, a ser parte de un mundo totalmente digital. Y si bien es cierto, hay demasiadas brechas digitales aún en nuestro país porque muchas zonas no cuentan con el tema de luz, no cuentan con internet, la velocidad es distinta en cada parte, pues se está tratando de cerrar esas brechas. La transformación digital en nuestro país es un proceso que es continuo, disruptivo, estratégico y un cambio cultural que justamente se sustenta en el uso intensivo de estas tecnologías digitales. Se ha sistematizado todo, se analizan los datos y con esto se genera un efecto directo, un impacto a nivel económico, social y hasta político, porque hasta las campañas digitales políticas fueron las que cobraron mucho peso en ciertas partes de las elecciones municipales, por ejemplo, y hasta presidenciales. Se incorporaron muchas actividades en las empresas, en toda la sociedad civil, desde la participación ciudadana, a nivel académico, a nivel estudiantil, y con esto se ha podido lograr un mayor alcance. Ahora, para ello se crearon unas directivas de políticas justamente de transformación digital. De hecho, existe la Política Nacional de Transformación Digital, la cual fue emitida por la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la cual el decreto se los va a enviar justamente Angélica, terminando el webinar, porque hay bastante información ahí que, bueno, no sé si ya les hizo llegar, que sería muy interesante que revisen. Esta transformación ha sido como un cambio de paradigma y en el marco de todos los últimos más de 20 años, prácticamente 25 años por ahí, es que ya se lleva haciendo este proceso. Sin embargo, con la pandemia, este proceso se ha acelerado. Ha sido como un catalizador para que podamos estar en medio de todo un sistema de gobierno digital. Antes era muy poco común que una entidad tenga un estándar para el tema de las webs. Actualmente tenemos un solo modelo que se unificó todas las plataformas del Estado, el Go.p. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta forma de Sistema Nacional de Transformación Digital se estructura entre un servidor funcionario y el público, para que comprendamos e interiorizamos cuál es el rol central en el proceso de creación del valor público. Antes de ser un servidor público es un ciudadano, hay que recordar ello. Entonces, al cambiar totalmente a través de la Política Nacional de Transformación Digital, implicó o implica aún una implementación que acapara también el desarrollo de habilidades en este marco. Es necesario que conozcamos cuáles son las bases normativas, pero antes de ello, de conocer todas las bases normativas, vemos en la diapositiva que dice, ¿no? Que cuál es la brecha digital de la que estamos hablando. Hay una diferencia entre los individuos, las áreas residenciales, los negocios, la área geográfica. Nuestras realidades son muy distintas. Los contextos dentro de una misma cuadra, incluso de vivienda, dentro de un mismo distrito, es distinto. Hubo una época en la que la división o la sectorización se daba, por ejemplo, por distrito, en el que tú decías, por ejemplo, en el distrito A tienes un nivel socioeconómico A y en el distrito B tienes un nivel socioeconómico B. Hoy por hoy no es así, porque encuentras en todos los distritos todos los estratos socioeconómicos, todos los tipos de vulnerabilidad, incluso en distritos que antes eran considerados más top y personas con ingresos muchísimos más altos que los mal dichos distritos top antiguamente,
hoy perciben mejores canastas. Entonces, al haber esa variabilidad tan fuerte, ya no se puede segmentar la población por distrito o solamente un tema de ingresos incluso, porque la vulneración también no tiene que ver solo con los ingresos. Los índices de violencia lo han demostrado, los índices de pandillaje, incluso de drogadicción, se dan en todos los estratos. Entonces, ¿cómo sectorizamos a nuestra población para poder llegar a ella? Y ese fue justamente el punto de partida para poder evidenciar cuál es la brecha digital, que no solamente es social y económica, sino también es etaria, porque ha sido muy complicado el proceso de incorporar a personas que no son nativos digitales en este mundo digital. Recuerdan que alguna vez nuestros padres nos han preguntado, o abuelos, si es que hay algunos que sean un poco más chiquitos, ¿cómo abro un Facebook? ¿No? Y hoy por hoy tu mamá, pues tu papá ya maneja todas las redes sociales, la mayoría lo maneja bastante bien. Ahora imagínense eso en las zonas donde no hay acceso a internet y no hay luz. Esa es la brecha digital. Y por otro lado, en los funcionarios, que son personas un poco mayores y que no sabían manejar bien un celular, y hoy ellos tenían que manejar las directrices del gobierno en plena pandemia. Y todo a través de redes, todo a través de plataformas, cuando muchas veces no manejaban un Office, por ejemplo, que es algo básico. Entonces, la historia básicamente se da cuando en el decreto, primero se abrió una ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la ley Lope, que es la 29158, que establecía todos los parámetros y las normativas para el Poder Ejecutivo, y en base a ella se saca el tema de justamente esa Secretaría de Transformación Digital. En el decreto legislativo 1310 se aprueba la simplificación administrativa en todas las entidades. En el 1412 se aprueba la Ley de Gobierno Digital, que existe y es la que tenemos actualmente vigente. Y el objeto era materializar el marco normativo aplicable para el uso transversal de todas estas tecnologías digitales para que podamos redundantemente digitalizar todos los procesos y los servicios provistos. Luego hubo un decreto de urgencia en el año de la pandemia, el 006, en el cual se aprueba el Sistema Nacional de Transformación Digital. Y este buscaba como objeto garantizar una articulación pública-privada entre el Estado para que se emitan los lineamientos de que los servicios y las plataformas digitales, tanto privadas como públicas, puedan implementarse para lograr una mejor productividad en todas las regiones del país. Para ello, se saca justamente el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Transformación Digital a través de la Política Nacional de Transformación Digital. Luego, un siguiente decreto de urgencia, el 7, aprueba el marco de confianza digital. También se les va a enviar el PDF para que lo conozcan un poco más. Y este tipo de documento lo que busca es cómo disponer con medidas que fortalezcan e incorporen un ecosistema de confianza concerniente al tema de seguridad digital. Porque si imagínense que de forma física los documentos corrían riesgos porque por ahí uno podía o desaparecerse o falsificarse u otro, digitalmente se imaginan un hackeo. Un hackeo implicaría que toda la información o se borre o se tergiverse. Entonces es muy importante el tema de seguridad digital y de confianza digital. Para ello también se saca un decreto supremo ya en el año 2021, que es el 29 de la PCM, para reglamentar el decreto legislativo 1412 de la ley del gobierno digital. Nos estamos hablando que casi un año después se saca la reglamentación y se establecen todas estas disposiciones, 2 años después, perdón, sobre las condiciones y requisitos y qué usos de tecnologías y medios electrónicos se establecen dentro del procedimiento administrativo. Con ello también se regulan todas las actividades de gobernanza y gestión de tecnologías. Luego hubo otro decreto supremo, el 157 del mismo año, del 2021, de la PCM, en la que aprueban el reglamento del decreto de urgencia 06 del año anterior, del 2020. O sea, aprueban el reglamento, o mejor dicho, reglamenta el Sistema Nacional de Transformación Digital para que la gobernanza del sistema tenga los mejores componentes y esté, bueno, como lo dice el mismo nombre, reglamentado. Luego hubo otro decreto supremo, que fue el 41, y ese ya es de este año, en el que se declara de interés nacional el proceso de adhesión al Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y crea una comisión multisectorial que se encarga del seguimiento de todas las acciones para que nosotros podamos pertenecer a la OCDE. Actualmente esta propuesta fue motivada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el objetivo, que ahora vamos a ver qué objetivos tiene, es el seguimiento y la supervisión de las acciones que se realicen en los 3 niveles de gobierno para que podamos adherirnos a la OCDE.
Hay un acuerdo nacional que tiene como compromiso las fuerzas políticas, que todo, ya sea el legislativo, la sociedad civil, las instituciones, todas, desde que se suscribieron en marzo de 2022, o sea, el año pasado, y lo que se buscaba era entablar un diálogo para que la formulación de todas estas políticas del Estado tengan una base para la transición y se pueda consolidar la democracia. Actualmente, esta política nacional de transformación digital tiene arraigo en este acuerdo, justamente. Es parte en la parte de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, si recuerdan, los que estuvieron en la clase de modernización del Estado, lo mencionamos bastante detalle, el cual se aprobó en el año 2022 a través del Decreto Supremo 95, establece 6 ejes estratégicos y como instrumentos prospectivos para comprender una estrategia del país a largo plazo. Entre ellos estaba también el eje estratégico de desarrollo nacional al 2050 en el marco de la transformación digital. La política general de gobierno, que se aprobó en el Decreto Supremo 42 en este año, por la PCM, para el presente, bueno, el actual mandato presidencial que se tiene, prevé la quinta disposición complementaria final al uso de las tecnologías digitales. Las entidades públicas hacen uso intensivo de las tecnologías digitales y datos para el cumplimiento de la política general de gobierno para el actual mandato presidencial en el marco del proceso de transformación digital. O sea, estamos viviendo en este momento, en papeles y en físico, la transformación digital del gobierno. Es este año donde está que se trata de presionar más en que pueda darse esta transformación. Asimismo, hubieron otros decretos para declarar el interés nacional, los lineamientos de la formulación y la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, como un mecanismo para co-crear, producir, innovar, etcétera, todas las soluciones tecnológicas y los servicios digitales en las entidades públicas. Los acuerdos comerciales en vigor, que forman parte de todo el derecho interno de nuestro país, busca justamente brindar estas preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias. Ya estamos hablando del marco del comercio internacional. Y para que justamente se pueda generar una integración económica, se busca integrar el capítulo de comercio electrónico, porque de esta forma se busca el uso y el aprovechamiento de los medios digitales para promover el comercio internacional. Hay un decreto supremo que se dio en el año 2018, el 29, en el cual se regulaban cuáles eran las políticas nacionales y sus modificatorias para que podamos desarrollar una rectoría sobre las políticas nacionales. Luego hubo, en el mismo año, en 2018, la resolución de presidencia del Consejo Directivo, la 47, que hubo una modificatoria y en la cual se buscaba que ese plan, ¿se acuerdan? Que hablamos también de la planificación nacional, como es que nosotros como país tenemos una directriz, emite la guía de políticas nacionales que establece una metodología para el diseño, formulación, implementación y seguimiento de la evaluación de las políticas nacionales. Ahora último, en el año 2023, se hace comparación de todos los informes de los programas que se dieron en la OCDE. Hubo uno en especial en el año 2014 que buscaba mejorar las políticas públicas a través del informe del programa País Perú OCDE. Y hubo otro estudio sobre gobierno digital también en OCDE, que se publicó en el 2019, fue antes de la pandemia. De ese estudio es que se sacaron las primeras formas de ver cuál era la brecha digital, cosa que tuvo un gran contraste en el momento de la pandemia, porque en verdad hubieron ciertos factores que no se consideraron y cabe resaltarlo. Asimismo, hay más marcos internacionales como referentes. A ver, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver cuáles son las problemáticas. Hubieron muchos marcos internacionales, como desde 1948 estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se busca justamente la universalidad de que todos podamos acceder a este tipo de situaciones digitales, porque es parte de nuestros derechos, estamos hablando de una igualdad. Y si bien es cierto, la Constitución dice que todos somos iguales, la accesibilidad no lo permite. Ahí justamente vienen los estudios que se dieron en la política nacional. Hay un diagnóstico que se hizo bajo el ejercicio de ciudadanía digital, porque ese es el nombre del problema público. El ejercicio de la ciudadanía digital es la capacidad que tenemos nosotros, los ciudadanos, para participar como agentes activos en la sociedad. Y con esto nosotros ejercemos derechos y obligaciones, porque todo derecho tiene un deber, en un entorno digital seguro.
y este se logra a través de una serie de capacidades y libertades digitales. Las capacidades digitales son como, por así en resumen decirlo, el cuerpo de ejercicio de la ciudadanía digital. Nosotros en Perú tenemos ciertas encuestas, como por ejemplo la ENAJO, que es la encuesta nacional de hogares, y en esta se puede evidenciar cuáles son las capacidades digitales. Y nombraron 8 para tener una referencia. La primera es que buscamos y obtenemos información en Internet, el que menos lo hace. Nos comunicamos a través de emails, WhatsApp, web, antes se usaba el Skype, ahora, bueno, también usas otras aplicaciones, el Telegram, etcétera, ¿no? Compras y vendes servicios, operas en banca y finanzas en muchas formas. De hecho, las transferencias, incluso el Banco de la Nación mismo, generó y creó esta plataforma Págalo, en el que puedes justamente evitar las colas y poder realizar de forma digital el pago de muchos servicios. Siguen actividades de capacitación y educación, y en este preciso instante estamos viviendo una de esas actividades, justamente que esas capacidades digitales, en este momento en el que estamos recibiendo una capacitación y en temas educativos. Se realizan trámites con organizaciones públicas, como es hoy por hoy lo normal dentro de todas las mesas de partes virtuales. Se realizan actividades de entretenimiento, algunas personas juegan en redes, otras ven película, etcétera. Y bueno, reiterando la parte de la compra y venta, acá se especifica, separan, ¿no?, lo que es compra de lo que es venta de productos o servicios. El que menos tiene una página web, tiene una red social, por ejemplo, el Debate Perú tiene sus redes sociales, síganlos por favor, que está en Instagram, en Facebook. Entonces, tenemos ese tipo de capacidades. Ahora, cuando hablamos del modelo conceptual de la transformación digital, estamos estableciendo que tiene que abarcar todo el Sistema Nacional de Transformación Digital, y lo que busca es eso, que lleguemos a un punto de ciudadanos digitales. En el modelo conceptual que hace un momento les enseñé, hablaba de ciudadanía digital, y hablamos también de qué implica esto. Tiene inteligencia artificial, tiene el GovTech, que justamente es el gobierno tecnológico, tiene la confianza digital, que ya hablamos que incluso existe un manual que se les va a hacer llegar de cómo es el tema de la confianza digital, y la resiliencia digital. Esto te brinda seguridad, innovación, transformación y gobernanza. Y en ese marco es que la ciudadanía digital se gestiona. El ejercicio es algo que ya lleva una perspectiva longitudinal de más de 10 años, de hecho, y pues aquí hay justamente el famoso tema de brecha. Ha habido muchos estudios también, aparte de cuáles son las actividades y los derechos digitales, de cómo es que la población objetivo de la política digital se ve sujeta al análisis. Tomaron como muestra el 2019 porque fue el que se tomó como muestra general. Ha habido una variación, obviamente, de hecho, hubieron muchas muertes, ha habido muchos nacimientos, ha habido mucha variación, pero básicamente en ese marco es que generaron una serie de competencias. Como podemos ver en pantalla, pues estamos hablando que esto que está aquí en pantalla tiene como base el 2019, no tiene como base el 2023. Dicen cuáles son las causas, entonces dicen, ¿no?, ineficiente e inexistente capacidad de servicio de conectividad, alternativas de solución, las condiciones de las mismas, los instrumentos de implementación. Entonces, aquí lo pueden leer, igual les van a hacer llegar estas diapositivas, pero lo que más podemos resaltar de aquí es que en primero está la calidad del servicio de conectividad, porque no hay, y hasta el día de hoy, no hay un acceso universal a Internet que se pueda dar a todos los ciudadanos por igual. De hecho, no hay ni servicios básicos en muchas partes de nuestro país, entonces el Internet hoy por hoy ya se volvió un servicio básico. Desde el momento en que toda la comunicación digital del gobierno se dé a través de páginas de Internet, el Internet hoy por hoy ya es un servicio básico, porque así es como accedes a justamente todos estos procesos. Hay una vinculación en la economía digital y la reactivación y competencia de los procesos productivos. Post pandemia hemos encontrado que todos los negocios en su mayoría han crecido más de manera digital. De hecho, los negocios digitales han crecido enormemente. Hasta el 2019 habían pocos servicios digitales desarrollados, hoy por hoy todos son desarrollados. El impulso del talento digital de las personas, hoy por hoy es algo a lo que se apunta muchísimo. De hecho, son cursos y competencias que se les exige a los funcionarios públicos para que puedan asumir un cargo, de lo contrario no podrían ejercer. El desarrollo de la seguridad y confianza digital todavía está un poco endeble porque aún hay muchos casos en los que se ha perdido información u otros.
¿Se acuerdan que les mencioné que la Política Nacional de Transformación Digital tiene una serie de objetivos? Bien, en pantalla podemos ver que el global es incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital. Para ello busca garantizar el acceso inclusivo, el seguro de la calidad y el entorno digital a todas las personas, vincula la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país, garantiza disponer de los servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía, fortalece el talento digital en todas las personas y consolida la seguridad y la confianza digital en la sociedad. Post pandemia le sumaríamos uno más, que es la reactivación económica, porque de hecho el buscar que, incluso hace ahora 3 semanas, se ha propuesto un proyecto de ley para poder impulsar la economía sostenible digital, porque lo que se busca es eso, que se pueda impulsar la economía, que se pueda reactivar. La transformación digital se basa en el gobierno digital, que es el uso estratégico de todas estas tecnologías digitales y los datos de la administración pública para el tema del valor público. Ciudadano digital, que es aquel que usa las tecnologías. La gobernanza digital son todos estos procesos, estructuras, herramientas para que podamos dirigir, evaluar y supervisar el uso de las tecnologías digitales. El ente rector en materia de gobierno digital es la PCM, como ya lo hablamos en un inicio, que la Secretaría de Gobierno Digital es la que rige todo este tema de operabilidad digital, entre otros. El gobierno electrónico y la modernización del Estado. Recuerden que hay una política pública que ya está en varias fases de la modernización del Estado. Entre ellas estaba justamente el gobierno digital. ¿Se acuerdan que explicamos las políticas públicas, por un lado, y el sistema administrativo por otro? Entonces, el sistema administrativo de la modernización de la gestión pública a través de la Política Nacional de Modernización implica una transformación digital a través de la Política Nacional de Transformación Digital, que se dio en el año, bueno, actualmente ya está con un decreto supremo, que es el 85 de la PCM, que justamente se los mencioné hace un rato. Todas estas normas que ven aquí es básicamente el marco regulatorio. Les he ido explicando en un inicio sobre cuál es el marco regulatorio que se ha dado para que todas estas competencias digitales, para que la reglamentación, para que todo esto pueda implementarse. Entonces, encontramos que todas estas normas, y todavía falta trabajar, es verdad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el problema público de que no haya accesibilidad? Uno, que limita los derechos y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, porque sigue abriendo un desnivel entre los que sí tienen acceso a Internet y los que no. Dos, debilita la participación ciudadana. ¿Por qué la debilita? Porque si no tengo acceso a las plataformas digitales, entonces no puedo desarrollar mi participación ciudadana en este marco. Hubo un ejemplo que tuve el gusto de poder trabajar en el año 2019, no, 2020 y 2021, que se dio la primera plataforma de participación ciudadana virtual en la Municipalidad de San Isidro. ¿De qué era esta plataforma? Lo que buscaba no era un buzón de quejas, lo que buscaba era que los ciudadanos aporten justamente todas sus ideas para la mejora del distrito desde una plataforma digital. Y tenía un mecanismo muy interesante, porque para garantizar la representación ciudadana, colgaban su propuesta en esta plataforma digital, que era no muy, o sea, era una página web básicamente, pero como un aplicativo. Colgaban su propuesta y los que llegaban a 300 votos, entonces significaba que sí tenía representación ciudadana. ¿Qué cosa es lo que hacías? Tenías una cita directa con todo el consejo de la municipalidad para que puedas exponer tu propuesta y obviamente al tener los votos garantizados, porque tenías que subir tu número de DNI, tu residencia, todo, comprobar que eras una persona de ese distrito, garantizabas la representación ciudadana. Entonces esto agilizaba las propuestas y podíamos conocer más allá del buzón de quejas, más allá de la plataforma, porque no todos los ciudadanos tenemos tiempo de irnos a la municipalidad una y otra vez a presentar una propuesta. De hecho, en las audiencias públicas muchas veces los horarios son complicados, la gente trabaja. Entonces esto que garantizaba una participación ciudadana más extensiva. Y considerando que el sector poblacional de mayor incidencia en este distrito son las personas de la tercera edad, esta digitalización les permitió a ellos también incorporarse a este mundo digital y tuvo grandes resultados muy interesantes para ese sector poblacional. Por ello es que las plataformas de participación ciudadana sí permiten una forma de gobernanza y democracia digital. Ayudan muchísimo en el desarrollo, que esperemos que en algún momento ya llegue a darse de una forma más masiva. El tema de la transparencia es
fundamental en el tema digital. Cuando no hay un acceso a toda la información de forma digital, hay debilitación de la transparencia. Entonces, son limitadas las capacidades tecnológicas que pueden incrementar ciertos favoritismos, clientelismos o incluso sesgos en muchos tipos de servidores, ¿no? Incluso pueden caer en temas de corrupción que no se pueden evidenciar tan fácil. Otra problemática es que dificulta la inclusión social si es que persiste esta brecha. Porque tramitar con organizaciones públicas uno automáticamente piensa es burocrático. Y bueno, sí es verdad, pero la digitalización acelera un poco ese proceso, ¿no? Otra es que también obstaculiza el diálogo intercultural. Como le dije en un inicio, nuestras realidades son totalmente distintas. En una misma cuadra tenemos varias familias que tienen distintas costumbres. Ahorita tenemos una pluriculturalidad enorme y no solamente hablo de nuestros hermanos de distintas regiones, sino incluso de otros países que vienen y hemos tenido una fusión cultural. Entonces nuestras costumbres son distintas, pero el tener una plataforma digital, el poder conectarnos a través de ello nos permite también conectar con personas que están en otras regiones. A nivel de organizaciones sociales, por ejemplo, y lo tomo como ejemplo en caso de Jóvenes de Milenio, hemos podido contactar con chicos de regiones de todo el país, los que tienen acceso a Internet, porque obviamente los que no tienen no nos ha sido posible. Pero si, por ejemplo, se implementara todas estas plataformas digitales, el acceso a la educación permitiría. Aquí en este webinar me imagino que hay de varias regiones, no solamente de una. Entonces, el acceder a más personas de distintos campos, en las clases que hemos tenido, por ejemplo, ustedes han participado desde su experiencia en su región, en su zona, y hemos podido escuchar la realidad de distintos departamentos del país. Eso es lo maravilloso de la transformación digital, que no todos tenemos la facilidad de irnos de viaje por todo el país para conocer personas, en cambio, por aquí sí, y de aquí nacen las ideas y la mejor forma de gestión. Entonces, también tiene un tema participativo, también tiene un tema de que ayuda al cierre de las brechas de conocimiento, de interculturalidad, de inclusión, etcétera. El que no se cuente con transformación digital limita también la eficiencia de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas permiten vender y comprar productos, pueden ofertar, etcétera. Las plataformas del gobierno para las empresas que exportan, por ejemplo, son básicas. Porque el proveedor o el cliente extranjero va a revisar que sea una plataforma del Estado la que esté dando la garantía de que estas empresas privadas que están comercializando se encuentran en norma y me genera confianza. Si yo soy, no sé, Singapur, y le quiero comprar telas a una empresa que esté en Ica, entonces yo tengo que revisar en la plataforma del Estado que esta empresa se encuentre dentro de las normativas, que sea una empresa fidedigna, que una empresa que me genere confianza, porque yo no voy a viajar desde Singapur hasta Ica para poder hacer una consulta. Eso también es parte de la relevancia en el marco del comercio nacional e internacional. Además, también el que exista esta brecha limita y restringe el acceso de la ciudadanía a todas las herramientas para su desarrollo integral y también impide una retroalimentación para las competencias digitales ciudadanas. ¿Cómo conoces qué piensa tu gente si no estás al tanto de tu gente? En este año se creó una proyección, que sabemos que las proyecciones no muchas veces se cumplen, pero que se anhela que se vayan a cumplir. Bueno, esto ya lo hablamos antes de comentar la proyección, que es la parte casi final. El enfoque en las personas, que está el Centro Nacional de Seguridad Digital, la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, todas las plataformas, las de pagos, del Págalo.pe, que es el de pagos digitales del Estado peruano, que lo usa el Banco de la Nación, la Plataforma Nacional de Identificación y de Identidad, el IT.gov.pe, la Plataforma Única de Recepción de Documentos, la Mesa Digital Perú, la Plataforma de Casilla Única Electrónica. Paréntesis, cuando ustedes quieran mandar un documento y no saben en qué entidad o no saben cómo acceder, pueden utilizar la recepción de la Mesa Digital Perú. E igual a las distintas páginas web que buscan de los ministerios. La Plataforma Nacional de Datos Perú, que compone también los georreferenciales y los datos abiertos. La plataforma única del Estado es esta, el gov.pe, que se uniformizó para que todas las entidades del Estado cuenten con esta misma. Ahí también van a encontrar un link, es de transparencia, en el cual pueden ver cuánto es el presupuesto ejecutado de cada entidad pública, como también lo pueden ver en la plataforma de la OCE, y de transparencia del MEF, perdón. Y en la OCE pueden ver lo que es contrataciones. El modelo de gestión documental que se uniformizó, como ya les comenté, en la pandemia este proceso se aceleró. Ahí también pueden leer la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Y bueno, aquí justamente hablábamos.
A la fecha, la gobernanza digital tiene tres ámbitos, que es la estrategia, la rectoría y la ejecución. La estrategia es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y establece una transformación digital como compromiso de los objetivos nacionales. En cuanto a rectoría, tenemos cuatro normas de rango de ley que consolidan esta gobernanza digital, las cuales son la 1412, la Ley de Gobierno Digital, el Decreto de Urgencia 06-2020, la Ley del Sistema Nacional de Transformación Digital y la reglamentación que fue aprobada en el 2021, el Decreto de Urgencia 007-020 de la Ley de Confianza Digital, que es la que le van a adjuntar, la 31449, que es la que fortalece el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital. Y en ejecución tenemos en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital la implementación de 32 plataformas nacionales transversales seguras y dos centros nacionales, un laboratorio de innovación del Estado, y todo esto en favor de las entidades públicas y la ciudadanía, haciendo hincapié en el tema de la pandemia, ¿no? Y aquí, bueno, para cerrar, porque ya estamos con el tiempo, algunas de las proyecciones, o mejor dicho, de lo que se anhela lograr es incrementar en un 85.7% el uso de la capacidad para obtener información en medios digitales, en 86.1% el uso de la capacidad de comunicarse por medios digitales, en 34.7% el comprar productos y servicios, el 39.1% para poder operar en banca, el 27.2% para podernos educar y capacitarnos a nivel nacional en medios digitales, el 30.4% para tramitar con el Estado y el 84.4% para entretenimiento para usar los medios digitales. Entonces, esta es la proyección que más o menos se está buscando obtener. De que hay muchas brechas por cerrar, por supuesto que las hay. Hay muchísimas cosas por hacer y esperemos que todo salga de la mejor forma. Y pues bueno, por parte de nosotros es que tenemos que seguir capacitándonos, seguir estudiando, promoverlo y si Dios quiere, pues podamos llegar a alcanzar a ver todo nuestro país totalmente digitalizado y conectado entre sí, sin perder la maravillosa experiencia de la presencialidad. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, Milagros, muchas gracias. Así es, por parte de la sala, si hubiera alguna consulta, los audios están totalmente abiertos para que ustedes puedan realizarlo o quizás alguna acotación adicional de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos, puedan compartir, ¿sí? O de igual manera pueden utilizar el chat para que puedan realizar su consulta. De igual manera, todos los documentos que aquí nos estaba comentando Milagros, lo voy a hacer llegar a través de sus correos electrónicos. En cuanto envía por aquí el link de asistencia para que ustedes puedan registrarse. Sí, ustedes se registran y nosotros el día de mañana, durante el día de mañana, estar compartiendo tanto la grabación del webinar de hoy y también el material que estamos viendo y los documentos adicionales que aquí nos estuvo mencionando Milagros, ¿de acuerdo? Los audios están abiertos, si hubiera alguna consulta o acotación adicional para poder darle la palabra. Karina, ¿sí? ¿Tardes? Bueno, sin perjuicio a ellos, si tienen alguna consulta, también se la pueden hacer llegar a Angélica o, bueno, a los comentarios o al inbox por si lo van a ver grabado. Así que encantada de responder. Ustedes saben, chicos, que cualquier consulta o cualquier duda o incluso manifiesten alguna propuesta o algo, estamos abiertos a escucharlos y a conversarlo. Milagros, si tuvieran igualmente consultas cuando visualicen la grabación, lo pueden realizar a través de nuestro equipo de soporte que está dentro de cada grupo de WhatsApp para que puedan enviar, ¿sí? Sus consultas o alguna acotación adicional, cualquier comentario que ustedes gusten. Ahora en breve voy a compartir, o bueno, en estos momentos voy a compartir la asistencia para que puedan registrarse, ¿sí? A ver. Ok, perfecto. Bien,
Bueno, entonces como no contamos con alguna acotación adicional o consulta, quiere decir que todo ha sido claro en el webinar del día de hoy. Te agradezco, Milero, por estar presente con nosotros en esta oportunidad. Como les comentaba al inicio, quienes han reincorporado luego, Milero nos ha acompañado ya en dos cursos que ha brindado el Instituto Elevate Perú. El curso de gestión pública, creo que aquí también Hulber, Luis Serrano, por aquí los visualicé en sala quienes nos han acompañado en las 6 clases del curso de gestión pública y quienes han logrado optar por la certificación. Entonces, estamos muy agradecidos contigo, Milagros. Esperamos seguramente contar contigo más adelante. Muchísimas gracias, un gustazo y un abrazo a todos. Espero que todo salga muy bien y que todas sus metas se cumplan. Perfecto, Milagros. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, estimados participantes que se encuentran aquí conectados. Vamos a compartir nuevamente la asistencia para que puedan registrarse. ¿Sí? Recuerden que estaremos compartiendo la grabación y el material durante el día de mañana para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente. Bien, ha sido un gusto estar nuevamente aquí con ustedes el día de hoy. Esperamos igualmente verlos en nuestros próximos webinars, cursos, capacitaciones, porque uno nunca deja de aprender. Entonces, nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.